La mejor noticia es la que se recibe a través de testimonios, la que nos deja enseñanzas, la que nos transforma, la que impacta, la que se vuelve luz para quienes están en necesidad. Esta es la mejor noticia. Bienvenidos amigos a un programa más de La Mejor Noticia, un programa de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Este programa tiene como objetivo que usted conozca testimonios de cambio de vida, testimonios que nos permitan conocer a hombres de valor que vienen a compartir de una forma pública en las cámaras de televisión una vez a la semana lo que Dios ha hecho en su vida. Y la estructura del testimonio tiene que ver con su etapa primaria, su etapa de formación, su etapa de crecimiento y así sucesivamente en el tiempo hasta lo que Dios ha hecho en esta fecha en las personas que tienen ese enorme privilegio y para nosotros también de poder compartir su testimonio. En el programa de hoy, Nelson Hernández, él está en el capítulo Paraíso, es miembro de la fraternidad desde hace más de 15 años, es un hombre con una gran experiencia. Yo quiero mucho a Nelson, socialmente le digo tocayo, pero en el programa tengo que ser lo más formal posible y nos vamos a llamar los dos con el mismo nombre, Nelson. Nelson, gracias por compartir con nosotros tu testimonio. Bienvenido, Nelson, gracias. Solo voy a hacerle un recordatorio. Si usted nos ve por primera vez o segunda vez, para nosotros es importante que usted conozca la visión de nuestra fraternidad. Y más importante es que usted sepa qué somos y también qué no somos. Porque nos reunimos en capítulos de caballeros, de damas y también de jóvenes. Tratamos de tener toda esa cobertura de tal forma de que no lleguemos muy grandes a la fraternidad. Pero bueno, no voy a hablar más. Les pido que nos acompañen a la visión de la fraternidad. En 1951, el hijo de un inmigrante armenio radicado en Estados Unidos, llamado Demos Shakarian, se dio cuenta que a las iglesias asistían con más frecuencia mujeres, niños, ancianos y no los hombres productivos, cabeza de hogar. Preocupado por esta situación, decidió crear una organización con eventos donde hombres contaran sus experiencias espirituales, milagros y su transformación a otros hombres en un ambiente laico, no religioso, un ambiente como en el que los hombres de negocios hacen sus reuniones habitualmente, y le llamó Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Una noche, Demos Shakarian tuvo una visión en la que contempló multitudes de todo el mundo con sus rostros apagados, muertos en vida. Estos luego eran transformados en hombres felices y llenos de vida, levantando sus manos al cielo. Desde aquella noche, la fraternidad creció y se organizó en capítulos que fueron multiplicándose por todo Estados Unidos y el mundo. Nuestra organización está compuesta por hombres productivos sin ninguna investidura o jerarquía religiosa. No está empeñada en unir las diferentes denominaciones cristianas existentes, ni pretende ser una de ellas. Sin embargo, trasciende todas las barreras que nos dividen. Nos reunimos en lugares neutrales como restaurantes, hoteles y cafeterías para compartir nuestras experiencias personales con Dios y las cosas buenas que hace en nuestras vidas. Somos la gente más feliz de la tierra. Fraternidad. ¿Qué somos? Laicos, porque no somos religiosos, no somos iglesia, no ordenamos ministros ni celebramos sacramentos. Respetamos y amamos a todas las denominaciones religiosas, razón por la cual no celebramos nuestros eventos los domingos y animamos a nuestros miembros a ser cristianos activos en sus respectivas denominaciones. Evangelizadores, porque testificamos sobre el amor, la compasión y la realidad de Jesucristo. Testimoniales, porque nuestros testimonios son nuestro único instrumento de pesca, ya que no predicamos. Unidos en el cuerpo de Cristo, porque Jesucristo es el centro de nuestras vidas. No somos proselitistas ni ecuménicos, pues no pretendemos unir a todas las iglesias en una sola.
Somos la gente más feliz de la tierra. Nelson Hernández, Capítulo Paraíso, miembro de la fraternidad desde el 2005, me dijiste, Nelson. En el 2007. 2007, 15 años. Bueno, Nelson, bienvenido. Gracias por compartir tu testimonio con nosotros. Usted, si nos ve por primera vez, el testimonio tiene como objetivo que usted conozca de esos procesos de transformación, pero siempre es importante conocer de dónde venimos, cómo fue nuestra familia, si hay patrones culturales, que siempre los hay, que nos forman en esa infancia y en esa juventud. ¿Cómo fue ese proceso en tu vida, Nelson? Pues mira, la verdad es que yo soy un hombre muy afortunado. Dios me regaló 2 padres maravillosos. La mayoría decimos esto, pero yo te digo, me siento tan afortunado de que mi papá y mi mamá, Sabinita y Don Made, como era conocido mi papá, crearon un ambiente en nuestro hogar para mis hermanas y para mí, en donde nunca nos faltó el sustento, nunca nos faltó el estudio, pero sobre todo jamás nos faltó el amor. Mi padre creó junto con mi mamá un ambiente de calor humano en donde nosotros escuchábamos siempre: te amo, hijo, te quiero. Orábamos juntos en la noche. Nos enseñaron a ser muy independientes desde pequeños, porque nosotros somos de la generación, Nelson, que aprendimos a barrer, a trapear y a cocinar desde bien pequeños. Yo a los 7 años, un día de estos compartía mi testimonio y me recordaba perfectamente cómo mi mamá me dijo: mira, hijo, para quebrar un huevo, antes de echarlo a la cacerola, tenés que darle despacito en la orilla del sartén y después lo abrís así. Y después me dijo, cuando ya lo aprendí a hacer: vaya, mira, hoy ya que aprendiste, yo voy a ir a San Miguel y te quedas vos cocinándole a tu papá. Y entonces, a partir de ese día, yo pues aprendí a cocinar. Pero a través de ese amor fuimos adquiriendo una seguridad con nuestras hermanas, una independencia que realmente es tan importante que en el hogar exista eso. Aparte, el testimonio de ver a un padre cómo trataba él a mi mamá, como una flor delicada. Yo nunca vi que a mi papá le faltara el respeto a mi mamá. Bueno, a mi mamá nosotros no le decimos mamá, le decimos amorcito, porque mi papá así le decía, amorcito. Y la trataba. Bueno, mi papá era escritor y uno de sus libros está dedicado con poemas completamente a mi mamá. Un amor tan sublime, una dedicación tan tremenda, que llegaron a una edad adulta y siempre se trataban como novios. Daba gusto verlos bailar cha-cha-cha, por ejemplo, ¿verdad?, en las Navidades. Daba gusto ver cómo ellos disfrutaban una salida al campo, porque nosotros somos gente de campo, íbamos a San Miguel en los años 70 a disfrutar de ese olor a tierra mojada, de aquellos ríos cristalinos, de aquellas grandes cosechas, del campesinado tan educado de esa época, que me recuerdo personas adultas descalzas y se quitaban el sombrero y decían: buenos días, don Nelson. Y yo me sentía un poco raro porque era un niño, pues, ¿verdad? Pero esa educación, esa época fue la que nosotros comenzamos a vivir, y a pesar de que éramos una familia de clase media, pues realmente yo no siento que nos hubiera hecho falta nada. Al contrario, nos vimos beneficiados por ese medio ambiente. Comencé yo a estudiar en escuelitas parroquiales, ahí en el área de Ciudad Delgado, y ya para 1978 comencé a estudiar en el Colegio Don Bosco. Me encantó la educación salesiana porque nos enseñaron mucho la disciplina, el arte, el amor al arte, el deporte, pero sobre todo me di cuenta de una realidad. Los domingos abrían las puertas del colegio para todas las barriadas. Y ahí yo me pude dar cuenta que habían niños más pobres que yo. Llegaban descalzos, llegaban sin camisa, pero la mayoría de ellos llegaba porque no había comido.
y entonces compartíamos con ellos y entonces yo me sentí afortunado de que tenía camisa. Era el estreno que teníamos el 24 y 31 y teníamos que cuidarlo todo el año. Pero éramos felices, vivimos una época extraordinaria. Nelson, dicen que uno puede amar y querer en la proporción que recibió amor cuando uno estaba pequeño en el hogar. Porque solo lo que has sentido y has vivido lo puedes externar. Son como nuestros parámetros, ¿verdad? Yo estudié también en un colegio salesiano, Nelson. Igual. Los domingos nos daban primero de desayunar y después nos íbamos a jugar. Los tiempos han cambiado, pues, y tú hacías referencia a aquellas épocas diferentes de las que hay ahora, pero amigo televidente, para eso es este programa, precisamente. Y no es que éramos felices y no lo sabíamos, o sea, podemos serlo, queremos serlo, claro. Y lo podemos lograr, y para eso es el testimonio. Ahora se habla mucho de principios y valores. Tal vez en aquella época Nelson no tenía ese calificativo, pero nuestros padres se encargaban de que esos principios y valores entraran a través de la vida, de todos los días, de la educación, de esta independencia que te enseñaron a ti. Bueno, venga, hijo, a mí me tocó igual. A mí mi madre me dijo, hijo, usted hoy le toca barrer y trapear. Y no era machismo, no era feminismo, era simplemente la parte de la cultura. Ya, entonces es algo que no es que se haya perdido, ¿verdad? Sino que simplemente, y el objetivo del programa es que usted conozca experiencias en el testimonio, en el caso de hoy de Nelson, de que los principios y los valores no se adquieren en la escuela, en el colegio, en la universidad, eso se adquieren en casa. Vamos a dejar hasta aquí el primer bloque del programa. En producción siempre me piden que les recuerde las redes sociales para que ustedes nos hagan todos los comentarios para poder mejorar nuestro programa. Regresamos en un par de minutos. De mujer así se siente, creer en mi gente, así se ve, Canal 33, llevando siempre credibilidad, entretenimiento, diversión de verdad, así se siente, positivamente, Canal 33, así se siente, se escucha y se ve. Bienvenidos al segundo segmento de nuestro programa La Mejor Noticia. En el programa de hoy, Nelson Hernández, capítulo Paraíso. Desde el 2007 me dijiste, Nelson. Desde el 2007. 2007, 15 años. Nos comentaste esa etapa maravillosa. Amor, familia, compartir juntos. Te llevaron al colegio.
En el colegio, ¿conociste otro ambiente los fines de semana? ¿Pudiste ver que había gente que tenía otro tipo de necesidades, si le podemos llamar Exactamente. así? Pero era, digamos, la filosofía, si le podemos, para no meternos en lo religioso, claro. Nelson, ¿verdad? Claro. Era la filosofía institucional, el abrir puertas, mezclar a jóvenes y que al final siempre el que sale beneficiado es uno, Exactamente. ¿verdad? Porque normalmente tenemos la costumbre de ver para arriba, pero nos cuesta ver hacia abajo de la gente que hay que apoyar, a la gente que hay que servirle, Exactamente. que es parte de la filosofía, amigos, de la fraternidad. Pero ya vamos a hablar acerca de eso. ¿Cómo continuó tu vida, Nelson? Bueno, se vino la guerra en el 80 y todo cambió radicalmente. Ya no pudimos ir a San Miguel porque se volvió un terreno peligroso. Y teníamos que tener mucho cuidado también los jóvenes de aquella época, tanto por la recluta del ejército como por la guerrilla. Y para los jóvenes de esa época fue algo muy difícil, pero nos hizo madurar temprano. Y tú sabes que cuando uno es joven, pues se adapta a los tiempos. Sí. Y a pesar de que vivimos una guerra realmente tremenda, que ahorita no vale la pena describir eso, pero yo disfruté mi bachillerato, me encantaba porque los grupos musicales en primero, segundo y tercer año eran los festivales de música, me gustaba donde había la algarabía, yo fui jefe de toda la barra del Don Bosco, ahí te vi a vos y nunca me imaginé que años después íbamos a ser amigos, Sí. porque tú eras el árbitro de los partidos. Sí. Yo estaba arriba en la barra del Don Bosco con toda la orquesta. Fue algo maravilloso y todavía tenemos ese contacto con la mayoría de compañeros que siguen con vida. Posteriormente entró a la universidad y en la universidad conozco a alguien que trabajaba en los medios de comunicación, específicamente en radio. Y como a mí siempre me ha gustado hablar más de la cuenta, ¿verdad? Entonces le dije que si había una oportunidad de trabajar en radio y me dijo que sí, que estaban formando un equipo de jóvenes en esa radio con un nuevo concepto en FM. En el FM en esa época habían muy poquitas radios, 3, 4 radios, y una de esas radios era la ABC y yo era el mayor de ese grupo, tenía 19 años y la menor, que era Carlita Barba, tenía 14 años. Entonces fue un grupo formado por grandes locutores de aquella época, Francisco Imendia, Jaime Vilanova, era gente, ¿cómo se llama?, de muchísima experiencia, era de la escuela de Rolando Orellana. Entonces Ernesto Blanco, que era el director en esa época, y bueno, le enseñaban a uno a hablar apropiadamente, a no decir cosas inadecuadas al aire, a crear ideas de contenido, pero sobre todo un nuevo estilo de hacer radio en el que fuéramos dinámicos. Se introdujo por primera vez las mezclas con discos de acetato, éramos una innovación completa. A los 6 meses me dan la oportunidad, yo propuse la idea de hacer un programa de rock que catapultó mi popularidad en esa época. Es más, un álbum que presenté en marzo de ese año, este año se ha vuelto, digamos, como un disco de culto, un álbum de culto debido a una serie de televisión. Entonces, comenzamos a presentar éxitos que ahora son, digamos, leyenda dentro de la música y se volvió muy popular. Comencé también a grabar comerciales, me llamaron de un canal de televisión y me convierto en voz oficial del canal. Y viví una época tremendamente dorada porque fue el tiempo en el que estaban de moda todos los grupos juveniles en español de aquella época, Timbiriche, Menudo, Luis Miguel, todos esos personajes que hoy cuentan sus historias en sus series de televisión. Yo tuve la oportunidad de conocer a Ricardo Arjona cuando no era famoso, en fin. Y por supuesto los acontecimientos de la época, ¿verdad? El terremoto del 86, la ofensiva del 89. Mi padre me decía, hijo, no me gusta que trabajes ahí porque te vas a atrasar en los estudios, pero es tu decisión. Y entonces, pues mi decisión, papá, es que me quiero quedar aquí porque me encanta expresar mis ideas a través de un micrófono.
pero en los medios de comunicación también está asociada mucha parranda, mucha fiesta, mucha algarabía, y aunque en un inicio pues es bastante divertido, después cuando se vuelve algo rutinario se convierte algunas veces en problema, o simple y sencillamente te quita el tiempo para que vos te puedas desarrollar en otras áreas como persona. Ya en 1991, que estaba bien consolidado, me aparece una oportunidad para irme a hacer una prueba en una cadena de televisión en Estados Unidos. En ese momento, mi papá estaba asociado en una empresa, sufre un revés económico y se queda sin ningún 5. Y me dice mi papá: hijo, necesito que vengas a trabajar conmigo y que me ayudes. Y yo a mi padre lo amé desde el primer día que yo lo vi, y siempre le obedecí. Y le dije: papá, sí voy a trabajar con usted. Mi papá era escritor y tenía una frase que decía, voy leyendo sus libros, decía: al gigante nadie podrá quitarle su más grande virtud. Y la virtud de mi papá era la integridad. Un hombre intachable, con una honestidad proba, y que su palabra valía más que cualquier cosa. Entonces, cuando sus amigos se dieron cuenta de lo que le había pasado, comenzó él a formar esta empresa. Desde chiquito le dijeron: mira, nosotros te vamos a comprar a ti. Y aparecieron los proveedores, le dijeron: mira, nosotros te vamos a dar crédito, tanto nacionales como internacionales. Y me dice: hijo, vamos a comenzar despacito, porque a mí me gusta honrar las deudas. Tenía la política de créditos de Aristóteles Onassis: cuida tus créditos que se te abrirán las puertas. Y comienzo a aprender con ese hombre una escuela de enseñanza a nivel profesional de cómo trabajar. Mira, hijo, en nuestra empresa jamás vamos a vender materiales de baja calidad. Todo certificado, medidas exactas. Para vender no necesitas hablar mal de la competencia. Tenés que ser correcto con los clientes, ayudarles en todo lo que puedas. El servicio postventa era súper importante para él. Y algo que me llamó la atención es que me decía: a pesar de que no tenemos todos los recursos, pero vamos a tratar de ayudar a institutos técnicos y a universidades para que conozcan la seguridad industrial, que en aquella época estaba en pañales, y que la gente se dé cuenta de lo importante que es la vida. Y comenzamos nosotros ese trabajo arduo para que en todas estas compañías, nosotros estamos en el área de electricidad, suministros eléctricos y de telecomunicaciones, pudiera cuidarse la vida y al mismo tiempo crear esta empresa. Pero más que todo me unió a él y por supuesto me llamaba la atención, ¿verdad? Siempre. Y yo me siento orgulloso de decirte que nunca le contesté, mejor me quedaba callado. Me echaba mi regañada, ¿verdad? Entonces, porque como joven en aquella época, uno piensa que a veces tiene la razón, y entonces me dice: no, vamos a trabajar de esta manera, etcétera, etcétera. Entonces fue algo maravilloso. Ahí fue cuando apareció alguien de la fraternidad, y entonces me dice, él veía que yo trabajaba, él estaba en un almacén similar, porque yo seguí trabajando en radio y seguí con mis parrandas, ¿verdad? El problema de ese tipo de ese estilo de vida, que al final cuando tú llegas a tu casa y estás solo, precisamente te invade una soledad que después se convierte en tristeza y a veces hasta en depresión, cuando no tienes a Jesucristo en tu corazón. Amén. ¿Verdad? Ese bienestar permanente que le llamamos felicidad. Yo en este momento me siento feliz contigo porque estoy viviendo el momento de mi vida. Lo que tú decías, la gente dice: bueno, cuando me gradúe voy a ser feliz, cuando tenga hijos voy a ser feliz, cuando tenga nietos. Se murió y nunca fue feliz. Y la felicidad está en el presente, de la mano de Dios. Y entonces esta persona fue tan insistente, un gran pescador dentro de la fraternidad, que qué molesta este señor. Y le hice caso y llegué a la invitación al capítulo Paraíso. Nelson, ocupaste un término, Nelson le llamó integridad. Tu papá
fue un hombre íntegro. Sí. Y has explayado cómo él no lo decía, actuaba Exactamente. con integridad. Primero lo hiciste en el aspecto profesional. Hijo, hay que vender calidad, hay que atender bien al cliente, hay que darle un buen mantenimiento a lo que se ha hecho. Y no es que me haya gustado más, pero tocó más mi corazón cuando me dijiste que tu papá era íntegro no solo en el trabajo, porque hay gente que dice que es íntegro en la parte que tú lo ves, pero tu papá tuvo esa visión y dijo, tengo que ser íntegro con la sociedad, Exactamente. ¿verdad? Cuando dijo universidades, organizaciones, no es aquel tipo de empresario, y nosotros somos hombres de negocios, no es aquel tipo de empresario que, no, este es un secreto para mí, lo voy a guardar yo porque aquí está el conocimiento, o como le dicen ahora, el know-how, Sí. ¿verdad? En lo que estaba. No, si tú sos íntegro, tú abrís tus brazos, aquí estoy, así soy yo. A la gente no solo se le juzga por las palabras, sino que también por los hechos, ¿verdad? Y ese parámetro que tuviste, Nelson, es maravilloso. Fíjate que él tenía la filosofía de enseñar todo lo que pudiera y de compartir todo lo que pudiera. Llegó, por ejemplo, a una persona que hoy tiene una de las ferreterías más grandes del país y le dijo, mire, don Madicadel, fíjese que yo quiero poner un negocio, pero no sé de qué y no tengo dinero. Y entonces le dice, bueno, mire, yo le voy a prestar esta cantidad. Y le dio la idea, ponga aquí el negocio y comience con esto. Claro, el hombre fue muy inteligente y hoy es una de las ferreterías más grandes. Y ese es un ejemplo de cómo él compartía con la gente sus conocimientos y daba gusto ver cómo llegaban al negocio de nosotros, aquel negocio pequeñito que estaba con estantes vacíos, que poco a poco se fue llenando, no solamente de mercadería, sino que de representaciones y de... Bueno, el Señor nos ha bendecido tanto que tú sabes que, por ejemplo, en Asia es bien raro que te den crédito. Nosotros hasta allá tenemos crédito. Con Nelson estamos en las redes sociales. Yo veo cuando vas a ferias a China o a todos esos países asiáticos, tu padre sembró una buena semilla, está creciendo, está dando frutos también, y creo que es parte del testimonio que nosotros queremos compartir, y así se llama el programa con todos ustedes. Buenas noticias. Dejamos hasta aquí el segundo segmento. Regresamos después de 2 minutos. Así se siente creer en mi gente, así se ve. Canal 33, llevando siempre credibilidad, entretenimiento, diversión de verdad. Así se siente positivamente. Canal 33, así se siente, se escucha y se ve. Bienvenidos, iniciamos el tercer segmento de nuestro programa La Mejor Noticia, un programa de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo.
Hoy tenemos a un hombre de negocios que trabaja en la industria eléctrica, ya nos lo mencionó en su etapa anterior, pero Nelson, nos estabas contando de que hubo alguien que te insistió a que llegaras a la fraternidad. ¿Cómo fue ese proceso, Nelson? Uno a veces piensa que está bien como está, pero Dios le manda ángeles o personas con mensajes concretos, ¿verdad? Y gracias a Dios esta persona fue bien insistente. Bueno, y yo llegué, digamos que el primer día no le encontré mucho gusto, pero como fue tan insistente esta persona, seguí llegando y me di cuenta que los rostros de estas personas eran distintos, que sus apretones de manos eran sinceros, que sus abrazos eran reconfortantes, y me fui quedando. Comencé a servir, pero como decíamos, tenía un pie afuera y un pie adentro, ¿verdad? Un año después, yo ya había comenzado regresé a mi iglesia a asistir, y un domingo, específicamente 19 de marzo del 2008, para mí tiene un gran significado esa fecha, hago un pacto con el Señor y le digo: Señor, ayúdame porque yo quiero cambiar totalmente y tratar de seguir tus pasos, aunque te falle, aunque yo sé que soy un hombre imperfecto y cometo errores siempre, pero con tu ayuda voy a cometer menos. Y el Señor escuchó mi oración. Y a partir de ese momento mi vida comienza a transformarse de una manera tan bonita, porque lo primero que hice fue que restablecí esa paz con mis padres, porque tú sabes que El Salvador siempre ha sido un lugar peligroso para la juventud. Y entonces mi mamá siempre se preocupaba cuando yo salía los fines de semana y a veces la encontraba triste. Y entonces ese año decidí ya no salir, en primer lugar porque me alejé de algunas compañías y por otro lado quería ver tranquilos a mis viejitos. Y a partir de ese momento yo ya los amaba, pero los comencé a amar más todavía, a cuidarlos, a darles masajitos en sus piececitos, a darles sus medicinas, a tomarles la atención, a besarlos. Y a mí no me importaba que el almacén estuviera lleno de gente, pero yo le decía: papá, te amo, le daba un besito en la frente, deme la bendición que voy a visitar a un cliente. Y no me importaba que me regañara, deme la bendición. Después de la primera bendición me daba ya la segunda, que era la buena, y salía. Y bueno, como vi que eso me había beneficiado a mí, invito yo a un primer amigo, un compañero del colegio, que yo consideré que en ese momento él estaba pasando por una situación difícil, específicamente con el alcohol. Entonces yo dije: el Señor va a transformar a este hombre, y cuando lo transforme, todos los demás compañeros van a venir en chorrera. Entonces llegó él, y efectivamente en una convención él fue liberado del espíritu de alcoholismo. Pero lo más grande sucedió al siguiente año, cuando nosotros celebramos el Día de las Madres, y llega este muchacho con su mamá. Y cuando yo vi el rostro de esa señora de felicidad, de que su hijo había sido rescatado de las garras de la muerte y que el Señor me hubiera utilizado a mí como instrumento de salvación para esa familia, dije: esto es lo que tengo que hacer. Tengo que seguir pescando y tengo que ser insistente como el amigo que me invitó a mí. Y comienzo a invitar a mis compañeros, clientes, compañeros de la universidad, a todo mundo. Y siempre me ponía de meta por lo menos 24 personas por año, y siempre las pasaba, en fin. Y me fui dando cuenta de los milagros a través de las personas del Señor. Y por supuesto en mi vida, ¿verdad? Mi hermana, por ejemplo, no podía tener bebés. Oramos por ella y ahora la niña tiene 10 años y bueno, es una niña súper inteligente, de los que le llaman Gifted Kids en una institución de mucho prestigio. Es súper inteligente, la parte financiera muy bien, pero todavía estaba solo. Ya era presidente yo del capítulo Paraíso, el Señor me mandó a poner orden ahí, pero orden para mí, porque ahí me brindaron tanto amor, porque uno llega con un gran ego, dice: ¿y estos qué me van a enseñar a mí? Y no, ellos me enseñaron muchísimo, primero a tener paciencia, a ser amoroso, cómo orar, cómo leer la palabra, un montón de cosas lindas.
y entonces fueron para mí ellos unos grandes guías. Entonces, pero estaba solo, le dije, Señor, un día en la noche le dije, no quiero estar solo en esta cama, te pido una esposa, te pido una familia para mí. Y comienzo yo a pedirle al Señor y a orar y a orar y a orar. Y uno tiene que ser paciente, porque los milagros no se dan de la noche a la mañana. A veces sí, a veces no, ¿verdad? Y entonces, y los fraternos, mis compañeros de capítulo, orando conmigo también, ¿verdad? Dejo de ser presidente y cuando el Señor le echa el ojo a uno, no lo suelta. Entonces me llaman de Radio Paz para que les ayude a digamos, darle una nueva imagen a la radio, cambiar su sistema de programación, etcétera. Y entonces una de las decisiones que yo tomo en Radio Paz es formar una escuela de locutores cristianos, con lo que yo había aprendido en ABC de esos grandes maestros, a quienes yo les estoy profundamente agradecido y admiro mucho. Y entonces ahí venía mi esposa, porque yo ya se la había pedido al Señor. Mira, Señor, yo quiero a mi esposa así, delgadita, bonita, alta, más joven que yo, etcétera, ¿verdad? Que nos podamos entender. Ahí venía mi esposa. Ahí nos conocimos, nos enamoramos, nos dimos nuestro primer beso debajo de un palo de mango que estaba ahí por la radio. Ya, yo no sé si fue el amor de nosotros o una tormenta, pero se cayó el palo. Y bueno, comenzó a crecer eso que después de 6 meses, bueno, yo le presenté a mis padres y a la gente de la fraternidad, miren, ella es mi novia. Y mis papás me dijeron, ella es, me dijo. Mira, me dice esa muchacha, ¿cómo se parece a tu mamá? Me dice, en la forma de ser, porque mi papá me decía, mira, me dijo, uno cuando busca a una mujer, no es, perdonen la expresión, no solo es para estar panza con panza, sino para que te ayude a crecer espiritual, sentimentalmente, incluso materialmente, que compartas tus opiniones con ella, que te ayude a pensar, como tu mamá hace conmigo. Así que rápidamente le propuse matrimonio y el Señor nos bendijo y nos casamos en una montaña. ¿Qué es lo que hace la fraternidad? Imagínate, mi matrimonio civil, un pastor evangélico, mi testigo, y la testiga de ella, una monjita católica. Todos creyentes en Cristo, sin estar peleando por religiones. Y después nos casamos en una iglesia llena de flores, con 2 obispos y llena de gente de la fraternidad felices porque sus hijos se estaban casando y el Señor había tenido misericordia de mí y había escuchado mi clamor. Pero después de eso vino una gran prueba porque mi esposa comenzó a padecer de un problema de sangrado y entonces los médicos le dijeron que tenía que hacerse tratamiento. El tratamiento no funcionó y le dijeron que la única manera era una cirugía. Y esta cirugía implicaba y comprometía su aparato reproductor para ser mamá. Imagínate, y nosotros queriendo tener familia. Pero vino alguien de la fraternidad y me regaló un aceitillo que había traído de Israel y me dijo, ungí a tu esposa, me dijo, para que el Señor le dé sanidad. Y uno dice, bueno, ¿y yo cómo piensa que solo la gente santa puede hacer? Y uno como pecador, porque uno falla siempre, ¿verdad? Pero le hice caso y le dije, mire, mi amor, acuéstese, voy a orar por usted. Me puse el aceite, impuse manos sobre su vientre y vi que se quedó dormida. Al siguiente día me dice ella, mira, fíjate que no tengo dolor. Mira, el Señor te ha sanado. Le dije, vamos a comprobarlo con el médico. Y nos vamos con el médico y efectivamente le hizo la ultrasonografía y me dice, mire, yo no encuentro nada, yo no encuentro nada. Yo le digo, el Señor nos ha sanado, el Señor nos ha dado este milagro para que podamos ser padres. Nelson, voy a comenzar por el final. Nunca somos nosotros, siempre es Dios. Exactamente. Y uno dice, pero es que yo no estoy en la mejor condición. Eso no es tema de nosotros, eso es lo que Dios quiere. Has ocupado tantos términos en este segmento. Has hablado de un liderazgo y uno puede ser líder positivo o no positivo. Eso de que tú comenzaste a invitar a otras personas para que llegaran al capítulo es cuando uno dice,
Bueno, yo tengo que invitar a gente que tenga la oportunidad de recibir lo que yo he recibido. Pero para eso uno tiene que cambiar, Nelson, o sea, o debe de tener una estructura de pensamiento y de actitud diferente. Después me gustó que utilizaste el término paz, sentir una gran paz. Aquí en el programa tenemos un refrán que no es nuestro, por supuesto, que le decimos a la gente, defina éxito. Y la gente dice carro, la gente dice casa, la gente dice recursos financieros, cuando al final, y no es una frase mía, se dice que éxito es paz interior. Exactamente. Pero eso suena tan fácil, pero requiere un proceso, que tú lo has dicho. Hay gente que cambia de un día para el otro, Dios así lo quiere. Porque el otro término, y es el último al que me voy a referir, hablaste de paciencia. Dios quiere que seamos pacientes. Exactamente. Porque eso refuerza nuestra fe. Hay gente, yo conozco un fraterno que llegó, escribió y dijo, mi esposa no puede salir embarazada y yo quiero tener hijos. Y 2 martes después, que cuando nosotros nos reunimos, dice, mi esposa está embarazada. Y hoy tiene 3 hijos. Conozco un hombre que antes de estar en la fraternidad se divorció 3 veces. Estando en la fraternidad, se casó por 4ª vez y hoy es el hombre más feliz del mundo. Exactamente. ¿Ya? Y así, ustedes dirán, bueno, ¿y cómo es que pasa todo eso? Venga, si usted no es miembro de la fraternidad, lo invitamos a que entre a las redes sociales. Ahí hay información de cuántos capítulos hay, a qué hora se reúne. Nelson ya nos va a contar acerca de su capítulo, qué día, cómo, cuándo, a dónde, y cómo es que interactúan. Los va a invitar y él los va a recibir y les va a dar un abrazo que les va a dar un sentimiento, que es lo que compartimos siempre que tenemos invitados especiales, le llamamos. Todos son invitados especiales, pero los que llegan por primera vez, así como usted, si nos está viendo, hay mucha alegría para nosotros. Regresamos después de los comerciales. De mujer a Así se siente creer en mi gente, así se ve. Canal 33, llevando siempre credibilidad, entretenimiento, diversión de verdad. Así se siente positivamente. Canal 33, así se siente, se escucha y se ve. Estamos en el último segmento de nuestro programa La Mejor Noticia. Nelson Hernández, capítulo Paraíso, miembro de la fraternidad desde el 2007, son 15 años. Ya nos contó que él ha tenido la responsabilidad, el privilegio de liderar ese capítulo. Y extra cámara estábamos conversando que han surgido una cantidad de capítulos, de capítulo Paraíso. Yo he tenido aquí testimonios de Paraíso 2, pero así hay una gran cantidad de capítulos, pero es parte del servicio. No quedarnos solo nosotros, sino que esa pesca o esa semilla también llegue a otros lugares, crezca y seamos más, ¿verdad? Porque vamos a transmitir eso de que somos los hombres más felices de la tierra a pesar de los problemas que tenemos.
Bueno, Nelson, conociste a tu esposa, había tanta fuerza que ese palo de mango no resistió. No resistió. Hubo una situación, llamémosle personal, con tu esposa. Esa fe te llevó a rogar y a pedirle a Dios que te utilizara para esa sanación. Y ahí nos quedamos. ¿Qué sucedió, Nelson? Pues el Señor nos regaló una hermosa bebé y realmente el día que ella nació y la tuve en mis brazos y abrió sus ojitos, me recordé de las palabras de mi madre que me dijo: el día que seas papá y tengas un hijo, vas a saber qué es el verdadero amor. Y yo sentí que se me estremeció mi corazón. Dije: gracias, Señor, por darme la oportunidad de ser padre. Y ahí estaba mi papá. Y lo menciono porque un año después él partiría a la presencia del Padre. Y fue un tremendo dolor para mí, porque como te decía, ese hombre yo lo amé y lo sigo amando, ¿verdad? Y para mi mamá fue algo muy difícil, porque se amaban tanto que, por ejemplo, por mencionarte algo, un pequeño párrafo de una poesía que él le compuso a mi mamá, decía: ¿de qué me serviría la gloria del mundo, amada Sabinita, si no estoy contigo? Preferiría morir 1000 veces antes de estar lejos de tu cariño. Y entonces tenían un amor tan sublime que estábamos todos preocupados que mi mamá se fuera detrás de mi papá. Fue muy difícil, pero la gente de la fraternidad estaba conmigo orando, dándonos apoyo, porque yo juré en el hecho de su muerte: papá, no te preocupes, le dije yo voy a cuidar de la familia. Murió, yo le cerré sus ojitos, le di un beso en la boca y tuve que hacer de tripas corazón para que la familia no se desmoronara. Y entonces esta prueba tan fuerte, como dicen, el oro se prueba en el fuego, y Dios me dio la fortaleza para seguir adelante y cuidar de esta familia. Posteriormente vino la pandemia y, lejos de provocar problemas en la familia, nos unió más, y a perdonarnos por tonteras que a veces andamos enojados por años cargando, y nos hemos unido más como familia, nos hemos amado más y hemos aprendido también a ver partir seres queridos dentro de la fraternidad. Ahí en el capítulo hemos perdido a varios servidores y realmente nos ha dolido, pero sabemos que con nuestra fe están junto con el Señor disfrutando de esa paz eterna. Este año ha sido también un año de muchas pruebas para la familia. Murió un segundo familiar mío, un tío que era como mi segundo padre. Murió de cáncer y fue muy difícil verlo, porque es una enfermedad terrible, ¿verdad? Ver esa agonía. Y con mi esposa hemos pasado otras pruebas, pero no hemos renegado. Le decimos: Señor, confiamos en ti, porque después de una gran prueba viene una gran bendición. Y eso estamos seguros. Y aunque nosotros, yo les digo, no somos santos, hemos tenido deslizones o nos hemos equivocado, pero en la fraternidad están nuestros amigos y nuestra familia tendiéndonos la mano. No te preocupes, aquí estoy. Y nos han abrazado y nos han cobijado. Ahorita, por ejemplo, estamos pasando, tengo un hermano mayor antes del matrimonio de mi papá que tiene cáncer también. Yo no sé por qué esta enfermedad se ha esparcido tanto. Y estamos orando por él. Hace poco le pusieron la quimioterapia y no tuvo ninguna reacción. Y sabemos que Dios está obrando en su vida y esperamos que le dé la sanidad. Claro, eso depende de lo que Dios tiene para el plan de su vida. Lo que sí sabemos nosotros, que nos ha producido en nuestra familia risas. En mi hogar solo hay risas, hay alegría. Yo ya no le doy prioridad a la televisión, sino que a jugar con mi niña en el piso, a correr, y me dice: papá, te amo. Un día de estos me dice: papá, cásate conmigo, me dice. Mi hija tiene apenas 5 años. Sí, mi amor, yo me caso contigo, no quiero que te vayas. Y entonces soy tan feliz con mi esposa. Hoy, para la pandemia, aquellos huevos que aprendí a cortar, ya le cocinaba a ella. Mira, mi amor, ¿qué querés que te haga ahora? Le ayudaba a hacer la limpieza. Tenemos un jardín bastante grande. Agarré un corvo y por la falta de práctica me quedó como algo disparejo la grama. Esa etapa para nosotros fue de más unión
y yo con ella siento que no es mi esposa, sino que es mi novia. Y estamos viviendo un eterno noviazgo. Y nos pasamos riendo, y a mí me gusta molestarla, me gusta hacerla reír. Y a veces me dice, mira, ni vos te salvás. Porque yo le digo, mira, le digo yo, y me saco tal vez algún defecto mío, no te da risa cómo me queda esta camisa, le digo yo. Mira, me dice, ni vos te salvás, me dice. Y entonces el Señor nos ha enseñado a vivir y a convivir juntos. Yo con ellos le consulto, le digo, mira, mi amor, ¿qué opinas de esto? Mira cómo hacemos. Hemos tenido, por supuesto, algunas diferencias, pero gracias a Dios han sido mínimas. No nos hemos acostado, gracias a Dios, nunca enojados, ¿verdad? Esa es otra enseñanza que me dejó mi mamá y mi papá. Y ahora mi madre, pues, es nuestra roca en la empresa, y sentimos que viene un futuro prometedor, a pesar de que en el ambiente solo haya malos augurios, pero de la mano del Señor siempre nosotros somos bendecidos. Nelson, yo estoy seguro que los amigos televidentes están sintiendo esa visión positiva, porque generalmente tenemos otra perspectiva de la vida y tratamos de enfocarnos en las dificultades, en los problemas, y eso no es malo, ¿verdad? Eso no es malo, pero no tienen que ser el eje de nuestra vida. No sé dentro de cuánto tiempo, pero yo estoy presintiendo que voy a leer un libro de poemas tuyos también, porque ese amor que tus padres dejaron en ti ha permitido establecer esta relación que tienes con tu esposa y con tu hija, ¿verdad? Tú conociste el amor de tu padre contigo, ahora estás conociendo, porque en el corazón caben todos. Exactamente. Cabe papá, mamá, esposa, hijo, y ese se expande y crece para todos los tipos de amores. Entonces Dios te está bendiciendo, ¿verdad? Dios te está bendiciendo. Gracias, Nelson, por tu testimonio. La orden. Y ustedes, amigos televidentes, si usted está por primera vez con nosotros, quiero comentarle que siempre en el último segmento hacemos un llamado. Esto es parte del protocolo en las reuniones que tenemos en los capítulos de la fraternidad, en la que el que ha dado el testimonio hace también una oración que la hacemos todos, y que cuando abrimos nuestro corazón a Jesucristo inicia un proceso de cambio en nuestras vidas. Así es que yo les voy a pedir, si usted está con familia, tomarse de la mano, si lo quieren, si no, solo tomar una actitud de oración, porque Nelson nos va a hacer la introducción y también va a hacer la oración. Yo la voy a seguir en un tono de voz baja, y yo los invito a que ustedes hagan lo mismo. Nelson, por favor. Con mucho gusto, queridos amigos. Esa es una oración corta, pero realmente con mucho poder. A mí me transformó mi vida, y va a transformar la suya también. Repita después de mí: Señor Jesús, en este día, yo te recibo, como mi Señor, y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por lavar mis pecados en la cruz del Calvario. Amén. Bueno, amigos, muchas gracias. Voy a dejar a Nelson para que nos cuente cómo, cuándo, dónde, su capítulo, se reúnen, y los va a invitar para que ustedes también lleguen y puedan recibir también la mejor noticia y convertirse en los hombres, las mujeres y los jóvenes más felices de la tierra. Nelson, por favor. Gracias, Nelson. Pues les invito a nuestro capítulo Paraíso. Nosotros nos reunimos todos los viernes en el Club Deportivo Internacional, conocido como CDI, a las 6:30 de la mañana. Un delicioso desayuno, pero sobre todo un tremendo testimonio, tanto de hombres como de damas y jóvenes, porque realmente la transformación viene para todo mundo, incluso para los niños. Les invitamos a que lleguen en familia. Les esperamos con los brazos abiertos, y sabemos que desde el momento que ustedes entren en esa puerta, ya sea en nuestro capítulo o en cualquiera de la fraternidad, su vida ya no va a ser la misma. Su vida va a ser transformada, porque será parte de la gente más feliz de la tierra. Tocayo, muchas gracias. No, gracias de a verdad. ti, Tocayo. Ha sido una gran alegría estar contigo y que nos compartieras tu testimonio. Y a ustedes, amigos, los invitamos para que dentro de una semana nos veamos siempre en nuestro programa La Mejor Noticia. Será hasta entonces.
Somos la gente más feliz de la Tierra.